Amén. Dios les bendiga, amada audiencia. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es el hermano Daniel Calderón y estoy feliz de iniciar este nuevo capítulo, este nuevo programa, Misioneros a la Obra, por Radio Obra Misionera. Antes de comenzar, queremos hacer una breve oración. Padre amado celestial, una vez más venimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo, reconociendo, Señor, que bajo esa sangre, bajo ese nombre, Señor, tenemos acceso a tu presencia. Y te pedimos, Padre, que tú inspires estas palabras que hablaremos y que puedan llegar, Señor, al corazón que lo necesita, Señor. De seguro que habrán críticos, Señor. De seguro que habrá algo humano, Señor, que quizás pudiera estar mal dicho, Señor. Pero estamos buscando el último, Señor. Como cristianos, como creyentes de este tiempo, Señor, estamos necesitando encontrar al último, Padre, porque queremos volver a casa. Así que nos encomendamos a tu mano, Señor, y a tu guianza, a la bendita guianza del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, amados hermanos, gente que pueda oír este pequeño programa. Tenemos unos minutitos para hablar de la palabra de Dios y queremos iniciar directamente en la Escritura en Génesis 3, capítulo 3, verso 1 al 7. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es muy importante recalcar en el verso 4, donde dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Cuán importante esto es como una clave para reconocer la palabra de Dios. Cuando usted va por allí, por la vida, y alguien le presenta la palabra de Dios, cuán importante es saber que se está citando solamente la palabra de Dios. Porque aquí la serpiente pareciera que cita la palabra, porque dice, no moriréis. Solamente le agregó una pequeña palabra a lo que Dios había dicho. Una pequeña no. Y cambió totalmente el sentido de la palabra de Dios. Cuando este evento sucede, debemos entender que Dios había creado la creación y al hombre y a la mujer. Y no sabemos cuánto es el espacio, cuánto es la eternidad que Adán y Eva pudieron vivir antes de este evento. Lo que sí sabemos es que antes del evento ellos estaban en eternidad y después de este evento del pecado, ellos pasan a tiempo. Ahora, vemos a un Dios como un Padre. Quizá a usted, amada audiencia, alguno de ustedes es padre o madre. Vemos a Dios como un padre que había creado a su hijo, Adán. Lo vemos durante la tarde porque él siempre tenía compañerismo con ellos durante la tarde. Y va y dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía
todas las cosas y que Adán había pecado. Si él lo sabía. Pero él va y se encuentra con sus hijos en una posición distinta a la cual él los había dejado. Él los había dejado en eternidad y sus hijos estaban en tiempo, en pecado. Entonces tenemos que entender que el pecado, Dios sabiendo todas las cosas, el pecado no sorprendió a Dios. Pero sí, hizo una frontera, generó una separación entre Dios y sus hijos. El pecado te aleja de Dios. El pecado te sacó de eternidad y te dejó en tiempo. Y rompió el compañerismo entre Dios y el hombre. Eso sucedió allá atrás en el principio. Pero ese pecado no sorprendió a Dios. Dios siendo Dios, sabiendo lo importante, Él conociendo todas las cosas y sabiendo que en Él habían atributos. Él era un padre. Él tenía un atributo que manifestar como Salvador, como Redentor. Y Él se halló en la posición de tener que sacar a sus hijos de Edén. Ellos habían vestido con hojas de higuera, con religión, con denominación. Y entonces Dios mató un cordero y lo vistió con pieles ensangrentadas. Eso quiso decir algo allí. Y vemos más adelante que Abel logró captar esa revelación de que cuando el pecado llegó, tuvo que alguien tomar. Dios tenía que ejecutar su juicio porque él había dicho: el alma que pecare morirá. Si el día que de él comieres, morirás. Y él tenía que ejecutar ese juicio. Pero en vez de tomar la vida de su hijo Adán, tomó una vida de un cordero. Y Abel captó eso y trajo en el día de la adoración, ofreció un cordero a Dios. Este problema que se instaló allá en el principio para Dios fue una desconexión entre el Creador y su creación. Fue una desconexión entre un padre y su hijo, entre Dios y sus adoradores. El problema del pecado es que rompió un compañerismo. Por supuesto, el pecado no sorprendió a Dios, pero ahora Dios tenía un problema. ¿Cómo tener compañerismo de nuevo con sus hijos? ¿Cómo podía volver a tener compañerismo contigo que me escuchas? Que eres un hijo de Dios, que estás lejos. ¿Cómo Él puede volver a tener compañerismo? Entonces vemos a través de la Escritura, en Éxodo, Levítico, cómo es instituido el sacrificio. Y usted puede ver allí a Israel cuando Moisés les dice al pueblo que se preparen porque Dios les iba a hablar. Y ellos se preparan, se limpian, se lavan, se cuidan, hacen todos los preparativos para encontrarse con Dios, para que Él les hable. Y dice que en Éxodo capítulo 20, versículo 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¡Wow! Eso era la presencia de Dios. El poder de Dios estaba allí. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¡Wow! Es maravilloso
Porque vemos a un Dios tan santo que al acercarse a un pueblo que está en pecado, que vive en tiempo, ese temor los sobrecogió de tal manera que ellos pensaron que si ese Dios santo se acercaba, ellos morirían. Ese era el problema que había. Dios no podía tener compañerismo con su pueblo, con sus hijos. Entonces se proveyó de un sustituto y se estableció en la Escritura que el pueblo de Israel podía traer un sacrificio como un sustituto para pagar el precio por sus pecados. Y esa sangre animal lo único que hacía era un sustituto, era la forma, era lo que Dios requería para que el adorador se acercara a Dios. Pero esa sangre no era el plan original. Dios quería volver a conectar a la raza humana con Él, a sus hijos con Él. Y usted ve allí, tal vez puede ver esto, siendo el pecado. ¿Y qué es lo que hacía esa sangre animal? Usted toma una hoja en blanco y tapa. Y usted ya no está viendo el pecado. Pero esa sangre animal solamente cubría el pecado, cubría al pecador. Para que el Dios Santo, a través de ese medio, pudiera tener compañerismo con el hombre. El adorador pudiera elevar su adoración al Señor. Y Dios pudiera tomar esa adoración. Pero eso era un sustituto, eso no era lo perfecto. Luego el sacrificio se acababa, el pecador se iba y seguía siendo igual. Después tenía que volver de la misma forma a adorar. Es tan tremendo, mi hermano. Porque bajo esa condición, es que Dios está tratando de tener compañerismo. Y Él tuvo que, a través de los profetas, lidiar con Israel. Y un día el profeta dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hoy vemos que cientos de años después, esa profecía viajó en el tiempo. Y vemos a María recibiendo la visitación del ángel. Bienaventurada eres, María, entre todas las mujeres. Y cuando el plan de Dios ha señalado en el mensajero, en el ángel, a María, les ha hablado a María, María dice: hágase conmigo conforme a tu voluntad, a lo que tú has hablado. Y viene nuestro Señor Jesucristo y es formado. Dios mismo se proveyó. Dios no usó células humanas. Él mismo se proveyó de una célula. Él creó una célula de vida dentro de María. Y esa casa, nuestro Señor Jesús, se formó, vivió. Y vemos que Él fue creciendo. Él tal vez, dice la Escritura, que Él aprendió el oficio. Y Él a los 12 años estaba confundiendo a los sabios de esa edad, de ese tiempo. Y un día Él viene. Y Dios había enviado un precursor que precursaría la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él se acerca a ese precursor, el precursado se acerca, dice la Escritura en Juan 1, capítulo 1, verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Guau! ¡Qué maravilloso esto, mi hermano! Porque la sangre animal solamente cubría. Y Juan está diciendo aquí: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ese Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, Él pagó un alto precio, siendo el sacrificio perfecto. Esa sangre animal fue solamente un tipo. Aquí estaba lo perfecto. Nuestro Señor Jesucristo, pagando el precio por nuestro pecado. Y dice que Él es el que quita el pecado del mundo.
Oh, el adorador se puede acercar a Dios nuevamente. Él es el camino provisto. Él es el Cordero provisto para que tú puedas una vez más acercarte a nuestro Señor, a nuestro Dios, y volver a tener compañerismo con Él. Él quiere volver a tener compañerismo con sus hijos. Y quizás tú eres y estás allí en el mundo, aún comiendo de la basura de este mundo. Yo no sé dónde viajarán estas palabras, pero te quiero decir, amigo oyente, que hay un cielo que evitar, hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Hoy en día en este mundo, con estas opiniones públicas, con estas voces que hay por todo lugar, han distorsionado la cosa como es, como fue desde el principio, y han hecho una cosa, una mutación, una cosa que no, degenerada, vidas grises. Pero tú no puedes estar con una vida gris en esta hora cuando nos acercamos a la venida del Señor. O tomas lugar de parte de Dios o de parte de Satanás. En el cristiano, en el Hijo de Dios, no existe un término medio. Usted no puede venir a Dios acercándose con toda su mochila de pecado, dejarla fuera cuando entra a la iglesia y volverla a tomar cuando sale de la iglesia. Usted no puede hacer eso. Usted debe tomar una decisión. O rechaza el Evangelio o lo acepta para su vida. Hay una escritura que quiero una vez más compartirles. Hay un mensaje del profeta de Dios para esta edad, nuestro hermano William Branham. En el mensaje, Dios ocultándose en simplicidad y luego revelándose en ella misma. En el párrafo 394 dice: pero hemos manufacturado un blanqueador llamado cloro. Ustedes, las hermanas, lo usan. Si yo tomo esa gotita de tinta y la echo en una tina de cloro, ¿qué sucederá con la gota de tinta? ¿Ven? ¿Por qué? El cloro ha sido inventado y manufacturado como un producto químico que puede quebrantar el color de tal forma que usted no lo puede hallar. Ahora, una parte del cloro es agua. El agua es H2O, lo cual es hidrógeno y oxígeno. Tanto hidrógeno como oxígeno son explosivos, peligrosos. Y el hidrógeno y el oxígeno en realidad no son más que ceniza. Eso es lo que son cenizas químicas. Ahora, al unirlas se produce el agua, pero al apartarlas son hidrógeno y oxígeno, y de allí se puede continuar. Y en el párrafo 399 dice: ¿De dónde pues vienen los ácidos? Usted puede responder que vienen de ciertas cosas, muy bien. Por ejemplo, de los gases, los cuales formaron los ácidos. ¿De dónde vienen los gases? Podríamos decir que son hechos de moléculas. ¿De dónde vienen las moléculas? De átomos. ¿De dónde vienen los átomos? De los electrones. ¿De dónde vienen estos? De la luz cósmica. ¿Puede ver? Ahora ya volvimos más allá de los mismos eruditos en química. Y si es una sustancia y una creación, tiene que venir de un creador. Entonces usted no está sentado aquí por casualidad. Usted no está escuchando este programa por casualidad. No le estoy tomando el tiempo hasta esta hora por casualidad. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre justo. ¿Ven? Hay una razón tras estas cosas. Hay una razón para que usted crea y hay alguna razón para que no crea, igual como sucede con la tinta. Y luego, aquí el profeta habla de química. Luego, tomándolo en términos de átomos, podríamos decir átomo 9 elevado a 6 por átomo más 4 elevado a 3, lo cual nos da átomo 16 elevado a 11. Si hubiera sido el 16 elevado a 12, quizás
hubiera sido púrpura, ven, y esto se continúa dividiendo. Muestra que hubo algo allá en el principio. Eso apenas es el razonamiento común. Y luego, cuando es dividido el término de átomos, pues la ciencia allí puede empezar a entender. Cuando llega a molécula lo puede ver aún mejor. Luego de allí a otras cosas, luego llega a las sustancias químicas, las cuales pueden unir. Este ejemplo del profeta es, si usted toma en una tina y la llena de cloro y echa una gota de tinta, ese cloro disolverá los químicos, los volverá a su original. Solo es una pequeña explicación del poder de la sangre en el pecador. Y dice el profeta, ahora el hombre, antes de haber pecado, cuando el hombre pecó, se separó de Dios y allí cruzó el gran abismo, colocándose en muerte de este lado. Se vino y no había manera de regresar. No había manera de regresar. Pero cuando esto sucedió, Dios entonces aceptó un sustituto, un cordero, una cabra, una oveja para la sangre, de lo cual habló Abel del otro lado del abismo. De aquel lado él es un hijo de Dios, un descendiente de Dios, un heredero de la tierra. Podía controlar la naturaleza, pero podía hablar algo a la existencia, pues él mismo era un creador. Él es un descendiente de Dios. Pero cuando él cruzó el abismo, él cruzó a través del pecado, fue separado de su estado de hijo. Es un pecador por naturaleza, está bajo las manos y el dominio de Satanás. Pero Dios tomó un sacrificio. La química de la sangre, ¡aleluya! Pero la sangre de macho cabrío y de becerro no divorció el pecado, únicamente lo cubrió. ¡Oh, aleluya! Y yo les decía hace un rato, si yo tengo una mancha roja en la mano y la cubro con algo blanco, la mancha todavía está, todavía permanece. Pero Dios envió del cielo un cloro para el pecado. Era la sangre de su propio Hijo. Y cuando nuestros pecados confesados caen en el cloro de Dios, oh, trate usted entonces de hallarlos. Amigo, mi hermano, esa es la invitación. Esa es la invitación. Hay una comisión que Dios dio a sus discípulos. En Lucas 10, 1 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él los envía. Y en Mateo 10, 1 les da una comisión, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Asimismo, nosotros como creyentes, como cristianos, hemos sido comisionados por Dios a través de su palabra a hablar de estas cosas, a hablar del Evangelio de Jesucristo, para llevarlo por cada lugar. Y como dice Mateo 10, 27, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Esa es la inspiración a través de estos medios, para decirte a ti, amigo, que escuchas. Hay una sublime gracia por la cual nosotros venimos. No es algo que nosotros hayamos hecho. No es algo que nosotros hayamos hecho bueno para acercarnos a Dios. Sencillamente nosotros no hicimos nada. Él pagó el precio total por nuestros pecados. Y ese precio que Él pagó, Él dijo allí en la cruz, consumado es. Consumado es. Ya no hay diablo que te pueda tener atado. Ya no hay prisión del enemigo que te pueda tener atado. Hay un Dios que se hizo hombre,
que tomó un ropaje humano, caminó en medio nuestro. Él caminó igual que nosotros y se hizo un pariente cercano para poder redimirnos. Ese mismo Dios te está hablando hoy y diciendo: ¿qué harás? ¿Por dónde seguirás tu vida? ¿Cuál es la decisión que tomarás? Puedes sentarte por el lado de los críticos y buscar en qué parte el predicador se equivocó. Pero también puedes escuchar estas torpes palabras, detenerte y pensar: ¿dónde pasarás tu destino eterno? Porque tan cierto como Dios descendió, tomó ropaje humano, caminó por nuestro camino y pagó el precio requerido por el pecado, y quitó el pecado, Él nos perdonó. Él perdonó a la humanidad, a la raza caída. Pero hay algo muy importante. Perdón no es perdón si tú no lo recibes como perdón. Tú pudieras hacerme algo y yo pudiera perdonarte. Tú pudieras hacerme un mal y yo pudiera perdonarte. Pero si a ti no te interesa el perdón que yo te doy, ¿de qué sirve? Asimismo es el perdón de Dios. Si tú no lo recibes como perdón, entonces no tendrá ningún efecto en tu vida. Y cuando Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y todos ellos respondieron: este profeta, este otro profeta. Y ahí estaba Pedro, y por revelación él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue entonces que Jesús le dijo: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Solo estoy parafraseando. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y él dijo: sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y también le dijo a Pedro que lo que atares en la tierra, yo ataré en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y Pedro, en el día de Pentecostés, él le relató cómo el pecado, el justo tuvo que pagar el precio por los pecadores. Como dice en Isaías 53, vamos a leerlo directamente de la palabra de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Cuando Pedro le dice en Hechos 2, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nosotros pudiéramos poner nuestro nombre allí. A este Jesús, a quien nuestros pecados crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Y allá Pedro, allá la multitud que escuchaba, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para quién es esa promesa? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mi amado hermano, al terminar este pequeño pensamiento, le queremos invitar a volver a tener ese compañerismo con Dios. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin manchas delante de Él. Y Él te está llamando. ¿Cuál será la respuesta que tú pondrás a este llamado del Señor Jesucristo? Hay una receta eterna por la cual venir y aceptar el sacrificio provisto por Dios para nuestro perdón. El sacrificio provisto por Dios para reconciliar al pecador con su Dios. No estamos buscando a aquellos que son ricos, aquellos que con una posición, o aun si es pobre, solamente estamos buscando aquellos por los cuales Él pagó el precio. Así que aquí estamos, hermano. Dios les bendiga en estas torpes palabras. Amamos a cada uno de los hijos de Dios. Amamos a cada uno de la raza humana. Así que Dios te bendiga. Tenemos una invitación para ti. Y la invitación es: ¿qué harás con este Jesús llamado el Cristo? Esa es la gran pregunta y la conclusión de este mensaje. ¿Qué harás con este Jesús llamado el Cristo? Allá atrás Pilato se lavó las manos. Allá los sacerdotes, los llamados cristianos de esa época, los religiosos de esa época, dijeron: crucifícale. Y hoy día, ¿cuál eres tú? Es tu decisión que tomarás respecto a Jesús. ¿Qué harás con este Jesús llamado el Cristo? Que Dios te bendiga. Donde quiera que llegaron estas ondas radiales, que Dios les bendiga. Shalom. Padre amado celestial, al venir una vez más a tu presencia, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Agradecidos que nos permita estas torpes palabras, Señor. Ponlas en orden, Señor, en el corazón de quien escuche estas palabras. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Vindícate a ti mismo, Padre. Y, Señor, que tú recojas a tus hijos, Señor, donde quiera que sean hallados, Señor. Y nosotros nos mantendremos aquí, Señor, diciendo, Señor, predicando contra el pecado, predicando, Señor, contra estas potestades, Señor. Estamos conscientes, Señor, que ojos mirarán para acá. Estamos conscientes, Señor, que el requisito, Señor, de esta hora es ser cartas leídas. Ayúdanos, Señor. Oh Padre, nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti. Toma estas palabras, Señor, y ponlas en el corazón de tus hijos, Señor. Oh Padre, esas águilas, Señor, que están comiendo en el gallinero, que puedan venir a Cristo. Que la luz del Evangelio, del mensaje de la hora, pueda alumbrar sus vidas. Oh Padre Celestial, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amada audiencia,
Me despido de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga.